Bueno, el día de hoy estamos conmemorando a nuestro maestro Devanand en su Mahasamadhi en este día tan especial. Hemos tenido una meditación, pero desde hace 2 días atrás hemos estado también haciendo la conmemoración con los alumnos de yoga. Es que no es una cosa que tenga que pasar por alto, ni tan sencilla como para decir un ratito. Es que este día es la conmemoración de su Mahasamadhi, que significa su gran ecuanimidad intelectual, su gran iluminación. El maestro Devanand ya era un iluminado cuando nosotros tuvimos la fortuna de conocerlo. Y esa iluminación, esta era todavía como un servicio para la humanidad, y la gran iluminación es ya no volver a reencarnar ni estar físicamente con los seres humanos. Y entonces cuando el maestro se desencarna, se dice que es un Mahasamadhi, Maha gran Samadhi, ecuanimidad, iluminación intelectual. Ya no vuelve a reencarnar en el plano físico material del planeta Tierra. Hizo su trabajo de una forma excepcional, como muy pocos pueden hacerlo o lo han hecho durante toda la historia de la humanidad. ¿Por qué digo esto, señores y señoritas? Porque el maestro, a la edad de 3 años, lo mandaron sus padres a un ashram en las alturas de las montañas de los Himalayas. Y allá con su maestro Mauna Swami, él fue aprendiendo todo lo que se refiere a las cuestiones espirituales. Pero más que nada, como su maestro era el maestro del silencio, a guardar silencio, a estar en silencio consigo mismo y autoconocerse hasta llegar a la iluminación. A los 30 años, el maestro salió del ashram de su maestro con su autorización, porque podía haberse quedado como lo hacen algunos maestros, que prefieren quedarse a seguir meditando en su comunidad de monjes, de sacerdotes brahmanes, y no salir al mundo. Pero nuestro maestro Devanand decidió salir a hacer servicio a la humanidad, y con todas las herramientas que tenía el maestro, y económicamente, físicamente, mentalmente, sabiamente, salió. Y digo económicamente porque el maestro era un brahman, un hijo de padres y madre brahmanes, y ellos eran ricos, físicamente, mentalmente, espiritualmente, materialmente ricos. De tal forma que cuando el maestro Devanand sale de su ashram de las montañas en los Himalayas, él tenía todo para hacer servicio a la humanidad. Maravilloso, porque hay que valorar esa acción tan noble de querer servir al ser humano. Cuando él era de altos rangos de alcurnia, de un brahman hindú. Fíjense muy bien, hay personas que hubieran preferido ir a gastar su fortuna en viajes, en lujos, con mujeres, con un palacio hermoso. Pero el maestro Devanand renunció a todo. Renunció a todas esas riquezas para él solo, y las dedicó a construir centros de yoga por muchas partes del mundo, principalmente en Occidente.
En Europa, pues estaba en Alemania, estuvo en España y fundó en Suiza un centro de yoga muy importante. Y en Estados Unidos, en Sudamérica y en Centroamérica, nosotros, México. Cuando el maestro salió de Inglaterra, que fue el primer lugar donde se dirigió, estuvo con el maestro Shantananda. Shantananda Saraswati Ji Maharaj, del mismo linaje que el maestro de Banan. Entonces, este maestro también le enseñó cómo comunicarse y cómo comunicarse en varios idiomas. 8 idiomas tuvo que aprender el maestro para poder dar sus conferencias, que fueron muchas, muchísimas. Estas conferencias las tienen el Centro Cultural Yoga de Banan grabadas y las estamos pues promoviendo para que los discípulos conozcan su enseñanza más a profundidad. También dejó los libros junto al maestro y Nacimos para Triunfar, y luego los discípulos hemos estado recabando información y de sus palabras, de sus conferencias, haciendo otros libros que todos están a disposición de nuestros alumnos en los centros de yoga. Así pues, fíjense la palabra samadhi, qué importante es. Llegar a la iluminación conscientemente, llegar a la iluminación y a desencarnarse del cuerpo físico conscientemente. Algunos dirán, no, pues es que se suicidó. Nada de eso. Los gurúes tienen el poder de salir de su cuerpo, ya que el gurú es del espíritu divino que habita el cuerpo humano, por un tiempo, porque le sirve para comunicarse con los seres humanos, sin que el ser humano salga corriendo de susto. Entonces, el maestro habitó un cuerpo físico humano para poder enseñar a la humanidad a meditar con la técnica específica de mantra, yoga, meditación. No es una técnica guiada, no es una técnica que tengas que depender de otra persona para meditar y estar tranquilo. El mantra que te otorga el gurú es de suma importancia, porque es la frecuencia vibratoria que cada uno necesitamos para nuestra vida de yogis y nuestra vida de seres humanos en todos los aspectos. ¿Cómo es que el mantra va a ayudar al ser humano a evolucionar? Bueno, cuando uno está meditando, el nivel de conciencia va creciendo y la espiritualidad del ser humano se va manifestando en cada momento. A veces uno piensa que no pasa nada, que no pasó nada cuando meditamos y después no siento nada. No, es que probablemente vayas a sentir algo, sino que es ese trabajo de purificación mente, cuerpo y espíritu, es paulatino. Va creciendo con la constancia y el compromiso del adepto a seguir meditando constantemente, conscientemente y con disciplina, con amor, porque el maestro nos enseñó a meditar con amor divino. Entonces, el adepto sigue los pasos del maestro. Y el maestro siempre está presente en su vida. El maestro cuando se fue de Aguascalientes, donde estamos ahora, él dijo: siempre estaré con ustedes. Y así ha sido. Se refiere a que siempre está con nosotros espiritualmente. Y no tenemos que ver un cuerpo físico que ya se desintegró en sus elementos. Tenemos que estar conscientes de que cada vez que nosotros estamos meditando,
Estamos en esa conexión de discípulo, mente del discípulo con la mente del maestro, espíritu del discípulo con el espíritu del maestro, aunque no veamos el cuerpo físico, aunque no estemos siempre esperando que se aparezca. El maestro está siempre con nosotros verdaderamente. Entonces, ¿qué sucede cuando el Mahasamadhi sucede? La gran iluminación, cuando se desencarna del cuerpo físico. ¿Qué sucede con ese espíritu divino? Bueno, ese espíritu divino va a otros niveles de conciencia superiores, a esferas de conciencia y sabiduría en el universo. Y entonces ya no vuelve a reencarnar en cuerpo físico humano, como ya lo dije. Así se cumple la ley de no reencarnar, es de salirse de la rueda del samsara, como se le llama en la filosofía Vedanta, cuando naces, creces, te desenvuelves, te desarrollas, enfermas, envejeces y mueres. Se sale el gurú espiritual de esa rueda del samsara y ya no vuelve a reencarnar en cuerpos humanos, animales o vegetales o del reino mineral. Ya no vuelve, pero siempre su espíritu divino está detrás de los discípulos sinceros, porque lo repitió muchas veces. Yo siempre estaré con ustedes, y de los discípulos más sinceros y dedicados y disciplinados de la asociación que fundó, Sociedad Internacional de Realización Divina, conjuntamente con los centros culturales yoga de Banan en todo el mundo. Entonces, el maestro está con todos nosotros, siempre y cuando nosotros nos conectemos a esa fuente de luz divina, que es el espíritu divino del maestro y de los maestros espirituales que son los mismos, representados con diferentes cuerpos e imágenes. Es la misma energía divina para todos. Y bien, entonces el maestro nos dijo claramente, la mejor ofrenda es el comportamiento del discípulo en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que no basta con ir a la meditación una vez quién sabe cuándo. No, o sea, siempre nosotros estamos llegando a un equilibrio cuando nosotros nos sentamos a meditar, a un equilibrio psicosomático, en donde pues se va a manifestar con el tiempo la calidad humana más fina y bondadosa que podamos tener. Ese equilibrio al que el maestro llegó, esa ecuanimidad, la estamos obteniendo un poco más, un poquito cada vez que nos sentamos a meditar. Y no hay que pensar que la iluminación o el samadhi en vida todavía es imposible. No. Ni tampoco es hasta que uno se muere. Eso puede suceder en cualquier momento de nuestra vida como yogis y yogines, siempre y cuando seamos sinceros, honestos y disciplinados en la técnica. El maestro siempre está con nosotros, siempre dijo lo mismo, ¿sí? Siempre estaré con ustedes. Vamos a ser nosotros el que le abramos la puerta al maestro. El maestro dijo una vez con un tono un poco decepcionado, dijo, son ustedes los que me cierran la puerta, yo siempre estoy para ustedes. Ustedes me cierran la puerta, pero yo siempre estoy ahí para que ustedes
me consulten, estemos en comunicación, estemos unidos. Pero son ustedes los que se alejan, ustedes son los que se van. Yo siempre estoy ahí. La mejor ofrenda, repito, es el comportamiento en la vida cotidiana. Y cuando uno se inicia, tal vez a veces ni siquiera sabemos todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son las reglas? Todo eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Lo hemos ido aprendiendo. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es el momento mejor? En la mañana, en la tarde, noche. ¿Qué sucede si en el mediodía? ¿Qué sucede si? ¿Por qué tenemos que sentarnos tiene que estar nuestra columna recta para meditar? ¿Por qué tenemos que ser vegetarianos? ¿Por qué es mejor ser vegetarianos? ¿Qué se logra con la meditación diaria? El maestro nos enseñaba mucho a través de sus conferencias, pero a través de la práctica uno también está en conexión directa con el gurú. Es decir, si tú tienes que decir algo acerca de la meditación o de la yoga, entonces tenemos la asesoría directa, como telepática, como espiritual, como algo intangible, pero ¿qué sucede? La guía del maestro. La guía del maestro siempre estará con ustedes y se manifiesta en todo momento. Claro que nosotros como seres humanos tenemos nuestros altibajos, ¿verdad? Momentos difíciles se van a seguir presentando, obviamente, hasta que vayamos logrando la purificación. Hasta que logremos el samadhi y de ahí quedemos en el estado que se llama de moksha. El moksha es el estado ya permanente de iluminación sin altibajos. Siempre es divino, siempre es el todo. Siempre eres todo, siempre estás manifestándote en el todo. Y esto sucede cuando el maestro espiritual llega a su Maha Samadhi. La gran iluminación, la gran ecuanimidad intelectual, el equilibrio. Empieza a suceder en nosotros cuando ya estamos metidos en la meditación, con disciplina. Con disciplina. No hay disciplina, no hay nada. Nada más somos así como de nombre, iniciados. En sí, cuando una persona está dedicada, el maestro dijo que nos llamábamos iniciados, entregados. ¿Entregados a qué? A la obra del maestro, a la paz del mundo. A la paz del mundo a través de la paz interior. Entregados. Los que ya nos dedicamos a esto, nada más, al 100, sí. A servir, a seguir su ejemplo, a estar en conexión. Los iniciados simpatizantes son los que vienen de vez en cuando, sí, eventualmente. Los iniciados, colaboradores, los iniciados, instructores e instructoras, los iniciados nada más, los que quedaron atrás y que siguen meditando en sus casas, pero ya están inactivos, digamos. Así pues, vamos nosotros, y les invito a que sigamos meditando asiduamente, con disciplina y siempre. Porque el maestro, aunque no lo vean o no lo veamos, siempre está con nosotros. Que tengan una feliz tarde y Hari Om.